El poder lo tenía el que era dueño de la tierra. Entre más territorio tenía alguien, tenía más poder. ¿Qué países eran más poderosos? Obvio, los que tenían más extensión, más conquistas. La realeza vivía con gran lujo en el interior de sus castillos y auxiliados por los altos representantes de la religión. Los señores feudales también vivían en sus castillos, donde organizaban torneos o bien participaban en guerras de conquista, como fueron las cruzadas. Los altos representantes de la religión eran los encargados de controlar la ideología, obligando a que todos tuvieran un pensamiento cristiano, eso sí, usando métodos no muy cristianos. Y en las villas, en las aldeas, es donde vivían los campesinos, los pastores y sobre todo los artesanos, aquellos que tenían talleres en los cuales elaboraban productos que posteriormente vendían, comerciaban. De allí surgieron los mercaderes. En la sociedad feudal, ¿quién está hasta la cima del poder? ¿Quién detenta el poder y por lo tanto está hasta arriba de esta escala social? La realeza. ¿Quiénes siguen en la escala? Los representantes del poder clerical. La Iglesia Católica, en el caso de países como España, Portugal, o las iglesias protestantes en el caso de países como Francia, como Alemania, como el Reino Unido. ¿Quiénes más están en este segundo estamento? Los caballeros feudales, la nobleza. ¿Quiénes están en la base? ¿Quiénes sostienen esta economía con su trabajo? Los campesinos, los pastores, ganaderos, los artesanos, los comerciantes que viven en villas, en aldeas, en burgos, en pueblos. Estamos hablando de artesanos que tenían sus talleres, de comerciantes que iban a comerciar. Esta es una nueva clase que surge sobre todo en un tipo de población que se le llama burgos. Entonces, estos son los burgueses. ¿Qué hace la realeza? Cobrarles impuestos para que así esta riqueza la acumulen también ellos. Hay personajes que van a empezar a cuestionar este sistema de pensamiento. Quieren libertad. Esa nueva forma de pensar en la cual dicen, no es posible que por mandato divino los reyes gobiernen, y gobiernen sin ninguna ley, gobiernen en forma absoluta. Ese absolutismo ya no puede ser. El poder debe de emanar, debe de surgir del pueblo. En los libros se pone estas nuevas formas de pensar. Se va a requerir que la gente aprenda, sobre todo ¿qué? A leer. ¿Para qué? Para poder leer estas nuevas ideas. Y se empiezan a ilustrar. Por eso este movimiento se le llama la ilustración. Empiezan a tener la luz de la razón, el razonamiento. Como con estas nuevas ideas llega a ellos la luz de la razón, por eso al siglo XVIII se le llama el siglo de las luces.
Europa era un cúmulo de monarquías, de reinos, principados, ducados, que competían unos contra otros y peleaban, cada uno por extenderse y así tener más territorios. Es por eso que los viajes de descubrimiento que iniciaron España y Portugal y que los llevaron hasta lejanas tierras como América, beneficiaron mucho a estas monarquías, pues pudieron extender esos territorios hasta otros continentes. Por ejemplo, los españoles iniciaron un proceso de conquista, colonización y exterminio, con el cual arrasaron a muchas de las civilizaciones indígenas. Ya para el siglo XVIII, monarquías como el Reino de España, el Reino de Portugal, los británicos, los franceses, los holandeses, los daneses, los rusos habían extendido sus territorios por continentes como América, África, Asia y Oceanía. Pero los conflictos por estos nuevos territorios conquistados no se dejaron esperar. Las monarquías de Europa iniciaron en 1756 una guerra por el control de estas colonias, guerra que fue encabezada por el Reino de Francia y el Reino Unido. La guerra fue llamada Guerra de los 7 años. En 1763 el Reino Unido ganó la guerra, pero tanto dicho Reino Unido como también el Reino de Francia quedaron muy debilitados. El mapa político de Europa se modificó poco a poco. Muchos lugares donde gobernaba la nobleza, ducados, condados, marquesados, fueron poco a poco desapareciendo, mientras se extendían los países que eran monarquías gobernadas por la realeza, por reyes, príncipes y emperadores. Como consecuencia de la Guerra de los 7 años, el Reino Unido se adueñó de muchos dominios en el norte del continente americano. Hacia allá viajaron muchos colonos que huían principalmente de la persecución religiosa. Fue así como surgieron las llamadas 13 colonias, de las cuales las que se encontraban al sur estaban principalmente integradas por colonos que practicaban un sistema aún feudal. Nada más que en lugar de siervos, ellos traían esclavos procedentes de África para que laboraran en sus tierras. En cambio, los habitantes de las colonias del norte estaban principalmente integrados por artesanos, industriales, comerciantes, los cuales tenían un libre sistema de contratación de mano de obra y ya se encontraban implementando los inventos de la revolución industrial. Aunque el Reino Unido ganó la Guerra de los 7 años, quedó muy debilitado, por lo que el rey Jorge III decidió aumentar los impuestos, cargándole la mano sobre todo a los burgueses que vivían en las distintas colonias. Estos impuestos llegaron hasta las 13 colonias que se encontraban en América. Uno de los productos más caros en las 13 colonias era el té. Lo consumían todos los colonos, pero no lo podían producir, les estaba prohibido. El té lo traían en barcos provenientes del Reino Unido, era un producto muy caro, y el rey Jorge III dispuso que se aumentara considerablemente el impuesto al té, pues sabía que los colonos lo necesitaban y tendrían que pagarlo. Los colonos se enfurecieron y un día 16 de diciembre de 1773 subieron a los barcos que habían anclado en la bahía de Boston y que traían un enorme cargamento de té, tomaron las cajas que traían este valioso tesoro y las arrojaron al océano.
El rey Jorge III se enfureció y dictó las leyes intolerables, por medio de las cuales aumentó mucho más ese y otros muchos impuestos. Además de eso, sancionó a las 13 colonias. Por ejemplo, envió un poderoso ejército y ordenó que los soldados de ese ejército deberían de ser hospedados en sus casas por los colonos, además de que debían de alimentarlos y mantenerlos. Los habitantes de las 13 colonias se reunieron en la ciudad de Filadelfia y allí, en un congreso, tras acaloradas discusiones, el día 4 de julio de 1776, declararon su independencia del Reino Unido. Ya no se llamaban las 13 colonias. A partir de ese momento eran los Estados Unidos de América. Dirigidos por el general George Washington y por grandes líderes como John Adams, o también como el inventor Benjamin Franklin o el gran abogado Thomas Jefferson, iniciaron una guerra de independencia que duraría hasta el año de 1783. Triunfaron y se constituyeron en un nuevo tipo de gobierno, una república dividida en 3 poderes de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Para desquitarse de la derrota sufrida en la Guerra de 7 años, Francia apoyó en la guerra a Estados Unidos, proporcionando ejército y proporcionando grandes generales, como fue el caso del Marqués de Lafayette. Poco antes de concluir la guerra que los haría independientes, los habitantes de los Estados Unidos de América elaboraron una constitución titulada We the People, nosotros el pueblo, donde establecían el nuevo tipo de gobierno dividido en 3 poderes, las nuevas libertades y garantías individuales, y elegían como presidente al general George Washington. Fue así que esta nueva república se impuso por primera vez en la historia contra una monarquía. Acabamos de ver a una joven república tambalear a la monarquía británica, pero la historia no ha terminado. Te invito a que me acompañes a la emocionante continuación de este capítulo. ¿Quieres ver al pueblo francés derrumbar a la monarquía francesa? ¿O quieres ver a las colonias españolas separándose de España? Te espero a la próxima. Si el video te gustó, da pulgar arriba y comparte. Suscríbete a mi canal, acepto comentarios. Estuvo con ustedes el profesor Vicente Monter Perales, aquí en el rincón del Lobo Mayor. Hasta la próxima.